Hoy tenemos una lección especial para nuestros estudiantes fieles. Estudiaremos una variante demoledora de la defensa francesa y también de la siciliana. Más aún, en la francesa, en la línea principal, ganaremos en solo 10 jugadas y daremos un jaque mate inusual con un alfil. Empezamos en la base de datos para ver cómo ganar contra los movimientos más jugados por parte de las negras. E4, E6, defensa francesa, caballo F3 nosotros y ahí juegan D5 como primer movimiento. Avanzamos el peón a E5 y queriendo tomarse el centro nos juegan C5. Y entonces aquí viene la línea que vamos a ver. Se llama el gambito del ala jugando B4. Las negras toman el peón, como vemos ahí, ¿por qué no? Jugamos D4, nos tomamos nosotros el centro, y luego la primera opción que tienen las negras aquí es jugar caballo C6. Luego jugamos A3, en un momento veremos la explicación de todos estos movimientos, porque nos concentramos primero en ver qué es lo que juegan las negras. Toman el peón, nosotros jugamos C3, fortaleciendo así la cadena de peones, le estamos quitando las casillas al alfil en negro, haciendo difícil su desarrollo, y ahora siguen con alfil D7. Continuamos con alfil D3, poniendo nuestro alfil en una diagonal muy activa, y ahora nuestro oponente ve que si trata de desarrollar el alfil o el caballo, estos luchan por una misma casilla. Nosotros vamos a poder tomar el peón, vamos a partir de ahí a construir nuestra posición, y las negras luchan, como decimos, por desarrollarse. En la línea principal entonces juegan A6, vemos ahí, y recomendamos aquí continuar con un movimiento directamente de ataque. Caballo G5, presionando directamente en H7, donde además tenemos la posibilidad de mover la dama hacia F3 o hacia H5 y aumentar el ataque. Las negras tratarán de deshacerse de este caballo con H6, lo vemos ahí, es el movimiento más jugado. Además, con eso retiran ese peón que está siendo amenazado. Y en lugar de expulsar nuestro caballo, nos animan a sacrificarlo en F7, atacando a las dos piezas pesadas, para luego de rey por F7 seguir con dama H5 jaque, donde el rey no tiene sino una única casilla para moverse. Rey E7, y entonces lo rematamos, como decíamos antes, con el alfil por A3. Esto que hemos visto es lo más jugado. Tal como hemos visto, hemos ido seleccionando siempre el movimiento más jugado por parte de las negras en la práctica y por lo tanto vemos que tenemos unas altas probabilidades de alcanzar esta posición en nuestras mismas partidas y hacer este bonito jaque mate. Eso era la defensa francesa y ahora vamos en la defensa siciliana a conseguir la misma posición. Después de E4 y C5 de nuestro oponente, directamente jugamos B4 ofreciendo el peón, gambito del ala. Después de que lo tomen, jugamos A3 ofreciendo otro peón. Después de que lo tomen B por A3, jugamos D4. Hemos sacrificado solo un peón, por ahora son dos, pero este lo vamos a tomar. Obviamente se va a recuperar fácilmente y entonces básicamente tenemos un peón menos. ¿Y cuáles son las ventajas que tenemos a cambio? Bueno, hemos construido un buen centro de peones, dos peones que controlan acá varias casillas importantes en el centro y que hacen que el desarrollo de las negras sea difícil. Por ejemplo, si jugaran caballo F6, ya directamente podríamos jugar E5, podríamos expulsar a este caballo de allí que va, digamos, a D5 y lo seguimos molestando. Por ejemplo, con C4 le seguimos sacando tiempos al desarrollo de las piezas negras. Por eso en esta posición lo más jugado por las negras es E6, queriendo recuperar algo de espacio en el centro del tablero y además abriendo la diagonal para, en algunos casos, defender su peón. Jugamos C3 nosotros, completando así nuestra cadena de peones central y sigue D5 de las negras, entonces avanzamos a E5. Y observamos que la estructura que conseguimos es la misma de la defensa francesa, donde luego de caballo C6 hemos llegado al mismo punto. Esto es similar a lo que veíamos antes en la defensa francesa, con una diferencia sutil y es que no hemos desarrollado aún el caballo, no ha ido todavía a F3. Y esto pues cambia las cosas porque nos da una salida más rápida de la dama hacia el flanco de rey. Eso es importante. Sin embargo, por ahora no vamos, si jugáramos caballo F3, entonces tendríamos la misma posición, pero por ahora no vamos a jugar así, vamos a meternos en otra línea que es más fuerte. En este momento vamos a jugar caballo por A3,
tomando ese peón, ya lo recuperamos y con la idea de llegar con este caballo hacia D6, casilla que para las negras va a ser difícil defender mientras luchan a la vez por desarrollar sus piezas menores. Bueno, las negras tienen que desarrollar sus piezas y ese es el problema porque hay dos piezas que luchan aquí, concretamente sus alfil y caballo del flanco de rey. Tienen que encontrar algún lugar y no lo tienen. Nosotros, mientras tanto, podemos desarrollar nuestro alfil a D3 y tenemos una diagonal muy buena allí. Nuestro alfil de casillas oscuras ya tiene diagonales activas. Nuestra dama tiene vía libre para ir al flanco de rey. Y esto junto a este caballo que va hacia B5 y a D6 nos da muchas opciones. Entonces, ¿cómo desarrollan las negras sus piezas? Por ejemplo, si jugaran alfil E7, entonces dejan a su caballo sin casillas. Caballo que si va, bueno, no puede ir a F6 gracias a nuestro peón. Y si va a H6, nosotros podríamos tomar allí y dañar su estructura. Esto hace que enrocar no sea muy cómodo y entonces desarrollar primero la alfil a E7 tiene sus desventajas. Por eso es más común empezar por desarrollar su caballo GE7. Y esto también tiene una idea que es ir a F5 y luego jugar alfil E7 y luego enrocar. Es lo que desea nuestro rival y nosotros vamos a impedirlo. Cuando hayan jugado aquí su caballo a G7, a E7, nosotros podemos jugar alfil G5 y frenar esa idea. Estamos clavando al caballo, detrás está la dama. Y sin que las negras lo sepan, están muy cerca de perder. Prácticamente después de cualquier cosa que hagan. Aquí típicamente podrían jugar H6 muy natural para querer deshacerse del alfil y así liberarse de la clavada y seguir con todas sus ideas, con su caballo F5 y demás. En este caso podemos dejar esto quieto ahí y jugar caballo B5. Y con eso ganamos la partida. ¿Por qué? Recordemos la casilla D6 de la que hablábamos. Vamos a meter nuestro caballo allí y este alfil negro no puede cubrir su casilla porque el caballo le ha cortado la línea. Y el caballo no se puede mover porque se perdería la dama. Así que la casilla D6 es nuestra. Y después de eso vamos a atacarlo todo allí. ¿Qué hacen las negras? Bueno, digamos que simplemente toman el alfil, H por G5, entonces ahí está caballo D6 jaque. Única casilla para el rey es D7 y ahora tenemos caballo por F7 atacando dama y torre. Después de que la dama se mueva, digamos a E8, tenemos caballo por H8. Y ahora lo que tenemos es ventaja material. Hemos logrado exponer al rey, está centralizado en una posición muy mala donde además se interpone entre sus piezas. Y bueno, lo único que tenemos mal es nuestro caballo que se quedó allí en la esquina, pero incluso podemos rescatarlo jugando H4 para poner en juego nuestra torre y darle el soporte que necesita. Tenemos ventaja material, estamos atacando al rey y para las negras es difícil moverse. Básicamente tenemos una posición ganadora. Anticipándonos a sus comentarios, algunos dirán que las variantes que vemos aquí no se juegan, que su oponente hace un movimiento inesperado, que esto y que lo otro. Entonces aclaremos algo. Nuestra mejor recomendación si quieres mejorar realmente en el ajedrez es que estudies nuestros cursos completos. Empieza por la clase maestra, así puedes empezar a entender cómo se juega y cómo se estudia el ajedrez de verdad. Porque lo que los aficionados ven en el ajedrez es muy diferente de lo que un maestro o un experto ve. Estudia la clase maestra si quieres progresar ya. En la primera posición que veíamos, donde dábamos jaque mate con nuestro alfil, sí, hay un caballo B4 que no sirve para absolutamente nada, debido a que el rey negro se encuentra encarcelado directamente por sus piezas. Bueno, si tu oponente no cae en ninguna de estas dos trampas que hemos visto y logra desarrollarse, ¿cómo vamos a continuar? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces entramos en esa posición que construimos a partir de la defensa siciliana. Acabamos de tomar caballo por A3 y las negras, decíamos, luchan por desarrollar sus piezas menores. Juegan caballo GE7. Y antes decíamos que jugábamos alfil G5, pero supongamos que por alguna razón se nos olvida jugar ese alfil G5, se nos olvida todo lo que vimos acá y no sabemos
qué más hacer, cómo continuar. Nuestro oponente va a lograr completar su desarrollo. Bueno, si tenemos aquí que queremos llegar a D6 con nuestro caballo, pero digamos que nuestro oponente completa logra desarrollar sus piezas. Jugamos aquí alfil D3 para recrear una posición que se puede dar. Caballo F5, hacen las negras. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Bueno, ya no podemos ganar con una trampa tan sencilla como antes. Y entonces nos desarrollamos de forma normal. Caballo F3. Nuestro oponente seguirá con alfil E7, así ha logrado desarrollar sus piezas menores. Y en esta partida se jugó caballo B5. Tal vez no lo mejor, pero es un buen movimiento. Movimiento que es bastante engañoso porque el caballo apunta a D6 y sin embargo allí hay varios defensores negros. Sin embargo, estos defensores se pueden eliminar. Si jugamos, por ejemplo, alfil A3 y eliminamos el alfil. Si tomamos en F5, eliminamos el caballo. Y con esto nos podemos quedar con la casilla de 6. Una vez que metamos ese caballo allí, nadie lo va a sacar de allí. Y vamos con esto a presionar demasiado a nuestro oponente. Por ejemplo, ni siquiera es posible que lo expulsen con A6, porque en realidad esto no es amenaza, ya que la torre estaría en peligro por el peón que está clavado por nuestra propia torre. En la partida las negras simplemente enrocaron y entonces lo que estamos viendo es que esta posición parece muy segura y muy sólida para las negras. Parece que se han salido con la suya, nos han quitado un peón y parece que un error hemos cometido en algo de la apertura. Sin embargo, hay una forma muy clara de ganar la partida aquí. Vamos a ver cómo funciona. Empecemos a entender los detalles aquí. Nuestro oponente logró meter el caballo en F5. Pero ese caballo se puede expulsar de allí jugándole G4. Si este caballo se hubiera desarrollado a G6 en cambio, también podríamos amenazarlo en ese caso con el peón H. Así que debemos tener en cuenta esta idea porque siempre podemos expandirnos por allí en el flanco de rey. Jugamos G4 en este caso exactamente atacando el caballo y este caballo no tiene muchas opciones a dónde ir. Si va a H6, podríamos nosotros tomar allí y dañar la estructura de peones. Entonces parece que una mejor opción es jugar a H4 y entonces eso es lo que queremos. Jugamos caballo por H4, alfil por H4 y aquí un movimiento clave que es G5. Con esto desconectamos a este alfil de la protección de su dama y esto nos crea unas oportunidades para lanzarnos al ataque de inmediato. Vamos a jugar con nuestra dama hacia allí y vamos a tomar tranquilamente este alfil. Que si nuestro oponente cree que lo salva tomando con alfil por G5, no es así. De todas formas tenemos dama H5, amenazamos jaque mate y a la vez tomamos el alfil. Vemos entonces por qué estábamos sacrificando peones por el flanco de rey y por qué avanzábamos por allí. Ahora las negras no tienen nada más que hacer, van a perder allí. Bueno, sí tienen algo más, que es jugar H6, única forma de mantenerse aquí un poco, pero de todas formas tenemos la partida ganada. Podemos jugar torre G1, aumentar la presión sobre la columna, allá atrás está el rey, sobre este alfil también, y tenemos una posición ganadora de cualquier forma. Por ejemplo, si aquí sigue alfil por C1 y torre por C1, tenemos dos peones menos, pero nuestra posición es abrumadora. Tenemos todas las piezas cerca del rey y un rey muy indefenso. Amenazamos con dama por H6. Nuestro caballo, en caso dado un plan B, se puede meter en D6 y desde allí va a dominar a nuestro oponente. Y tenemos, bueno, cómo detienen la amenaza de dama por H6, donde nos aprovechamos de la clavada. Para evitar esto, digamos que juegan rey H8 y entonces tenemos varias formas de continuar, donde una de las más fuertes, increíblemente, es rey D2. Movimiento que prepara ya la combinación final para ganar. Después de cualquier cosa que hagan aquí las negras, como puede ser A6 o cualquier otra cosa, sacrificamos la torre en G7 para exponer por completo al rey. Después de rey por G7 sigue torre G1, jaque, el rey va a la esquina y dama por H6 es jaque mate. Y así hemos aprendido uno de los patrones típicos de ataque en esta variante.
Ahora vamos a resolver un ejercicio. Juegan las blancas y dan mate en 2 jugadas. Esto lo resolvió Magnus Carlsen en 1 minuto y 40 segundos. Así que si consigues un tiempo mejor, estarás haciéndolo mejor que el mejor del mundo. Trata de resolverlo y escribe en los comentarios cuánto tiempo te tomó.